antes de poner punto final, ya estamos con Christian Hudtwalcker. Bueno, ¿cómo estás? Declaraciones de Bruno Pacheco desde la clandestinidad, ¿no? Ha sido difícil, ¿eh? Me lo contó Carlos Hidalgo, nuestro compañero. Bueno, no, ha sido efectivamente interesante saber, pero claro, ahora está con un nuevo abogado, William Paco, ¿no? Que le gusta el tema mediático, pero todavía finalmente no dice nada concreto. Y obviamente habla también de, además, una ignorancia total, porque habla del presidente, una reforma de justicia que no necesariamente tendría que ser del presidente, sino de muchas instancias juntas para reformar el sistema de justicia. Sí, bueno, y habla de la caja de zapatos, del terreno vendido, de los $20,000, habla que no puede ser colaborador porque dice que él no es culpable, pero que puede colaborar con la justicia. O sea, está mandando mensajes, porque mañana la audiencia sigue, la audiencia de prisión preventiva de 36 meses, que es lo que ha pedido para él y los otros investigados en este caso, así que... Mentirosillo también, ¿no? Porque recordemos que él dio una primera justificación para el tema de los $20,000 y ahora se aferra a la segunda. Sí, exacto. Así que, ¿no? Desde ya... Que se ponga de acuerdo con él mismo. Exactamente, que se ponga de acuerdo con él mismo, porque ni William Paco te ayuda pues, a no saber mentir. Aquí ponemos punto final. Adelante contigo. Gracias, Mónica. Nosotros arrancamos sin medias tintas. Suéltame la cuña, por favor. A ver, todavía no me lo pongas, pero vamos a tratar de analizarlo. Lo comentábamos el día martes, justamente cuando hicimos un programa especial con Mónica, respecto de si es que las protestas iban a generar también un cambio en esa votación que se dio en último proceso de vacancia en el Congreso de la República. Me refiero a que finalmente la representación, los congresistas deberían ir, ¿no?, a su jurisdicción, a donde están sus electores, sus representados, y deberían finalmente sentir qué es lo que le dice la gente, y eso debería tener un correlato en su votación en el Congreso de la República. Yo me pregunto, por ejemplo, si Waldemar Cerrón no fuese un congresista que obviamente tiene intereses patrimoniales, hay que decirlo claramente, con lo que han sido los dinámicos del centro y todos los de Perú Libre, ¿qué tendría que votar un congresista de Junín? Finalmente, después de la manifestación que ha habido en Huancayo y en otras ciudades de esa región, lo lógico sería votar por la vacancia. Hay gente que no lo quiere, ni siquiera gente que le quiere dar unos días de plazo, de tregua, para ver si es que finalmente va a cambiar o no. Repito, eso debería tener un correlato con la votación de los congresistas, pero sabemos que aquí, primero, que el mandato no es imperativo, es decir, no se le puede obligar finalmente, pero claro, en tema de representación, y de eso vamos a hablar más adelante con la congresista Tudela, por eso plantea justamente un cambio, una reforma política. Decía que eso finalmente no se da. Y lo que el presidente Castillo ahora busca es simplemente la supervivencia. Sobrevivir y busque esos 44 votos que lo alejen de los 87 necesarios para la vacancia. Y a cargo de eso, o digamos, para lograr eso, está dispuesto a todo, absolutamente a todo. Finalmente, a seguir destrozando la poca institucionalidad que tenemos y obviamente seguir aumentando y profundizando los vicios que tenemos en los 200 años, finalmente, que claro, estamos cumpliendo, ahorita vamos a cumplir el 28 de julio, qué manera de llegar a 200 años de vida republicana, pero no tiene reparo en tumbarse eso. ¿Y por qué? Porque lo decía justamente un chat, no voy a entrar en datos, pero gente que en un momento estaba con la postura, ¿no?, de izquierda, progresista, antifujimorista, solamente habían algunos transparentes, honestos intelectualmente, como dice Gonzalo Segarra, decir, oye, yo puedo ser todo lo que antifujimorista que se quiere, etcétera, etcétera, el tema de la corrupción, pero yo tampoco me puedo engañar a mí mismo y no puedo votar por una persona que sé que es ignorante. Y ahora tenemos más que indicios respecto de que también, sumada a la ignorancia, se viene el tema de la corrupción. Pero mucha gente finalmente lo hizo. El señor Pedro Castillo es ignorante en temas de gestión pública y mucho más de liderar un país complicado como el nuestro. Desgraciadamente eso es lo que estamos viendo ahora. A eso se suma Eduardo Barllán, quien en una columna también el fin de semana decía: la degradación, aquí lo cito, se ha unido a la vileza, oportunismo y mediocridad con actos que apuntan a corrupción de baja estofa. O sea, oportunista y mediocre, esa es una mía. Eso es vileza, no torpeza. Entonces, este tema de que hay pobrecito, de que finalmente no sabe qué cosa hace, que las cosas malas las hace sin querer queriendo, es una tontera. Es decir, hay una vileza. Hay finalmente un ánimo, al parecer, de destrozar. En el tema del transporte es lo más llamativo. Lo que se está haciendo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que primero inició con Juan Silva, es una administración lumpen, es decir, es asociarte, es ser cómplice de
Vamos a dar un ejemplo para que la gente lo entienda. Imagínense a Orión, sí, esa empresa que mataba peruanos, no sé si lo sigue haciendo, no sé qué ha sido de su vida, pero como Orión hay 50.000 empresas en nuestro país informales. Imagínense que Orión tenga acceso directo y finalmente decida qué es lo que se tiene que regular, qué no, qué se tiene que condonar en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eso es lo que está haciendo actualmente el Ministerio de Transportes, el gobierno de Pedro Castillo. Y aquí la otra gran pregunta. ¿Lo está haciendo también con el visto bueno del Congreso de la República? Es decir, ¿se necesita finalmente, como piden algunos, que se vayan todos el Congreso de la República también? Por eso yo decía, definitivamente la postura de muchos congresistas debería haber cambiado respecto de sacar al presidente Castillo. Esa tontera, yo no sé cómo definirla, la verdad, pero es decir, ¿no?, de una ingenuidad o de finalmente creernos tontos a todos de pedirle al presidente de la República que renuncie. Eso no va a pasar desde el Congreso de la República. Entonces, tenemos dos opciones: que el Congreso finalmente genere un liderazgo, si se quiere un liderazgo compartido, que se pongan de acuerdo y sobre todo que surja un norte, un plan para que la gente se termine de convencer que lo que podría venir va a ser mejor que Pedro Castillo ahora. Pero hasta que eso no ocurra, va a ser simplemente un disparo al aire. Y por eso, a eso apuesta el gobierno de Pedro Castillo. A eso se aferra justamente Perú Libre. Así que esa es la gran pregunta, si es que el Congreso también está capacitado para ello o no. Yo decía, sindicalismo mediocre, vil de parte del presidente Castillo. Y lo explico por qué. Solamente muéstrame dos cosas. ¿Quién es el nuevo ministro de Salud? Sí, el ministro de Salud que puede definir en la cartera si es que peruanos mueren por el tema de la pandemia o no. Muéstrame, por favor, de quién es el nuevo ministro de Salud para que vean que esto es sindicalismo. Es decir, al sindicalista no le importa si es que en la empresa donde trabaja y se ha formado ese sindicato le va bien, mejora, se vuelve más productiva. Al sindicalista, al mal sindicalista, como claramente es Pedro Castillo en esa huelga que le conocimos, lo único que le interesa es repartir cuotas de poder para ellos mantener los privilegios que tienen. No le importa que el país mejore, que la productividad mejore, solamente le importa el día a día. Reparte cuotas de poder, que nadie me friegue y yo me quedo con el poder. Salvo el poder, todo es ilusión. Tenemos lo del ministro de Salud, ahí tenemos justamente las imágenes. No, pero lo que yo quiero finalmente es la descripción. Eso no lo tenemos. No lo tenemos en pantalla, si yo lo que quiero mostrar es justamente eso. No lo tengo por acá. A ver, dímelo por acá, por favor, ¿no? Porque tiene justamente, primero, que ya había estado en el Ministerio de Salud anteriormente con el ministro Condori. Segundo, que es una persona del gobierno regional de Junín, de Vladimir Cerrón. Sí, ese gobierno regional que la gente en Huancayo le ha dicho que no quieren más de los dinámicos del centro, de Perú Libre en esa región. Repíteme, por favor, fue director del Hospital Regional de Huancayo y además tiene una investigación abierta, ¿es correcto? Conclusión, no es una persona que el gobierno traiga para finalmente solucionar los problemas de salud. Sacaron a uno porque el Congreso finalmente lo censuró y tiene que seguir pagándole la cuota a Perú Libre, porque de eso depende su permanencia y la permanencia también de estar cerca al presupuesto para que los sobrinos y todos los socios, y todos los socios, puedan justamente seguir sacando provecho del Estado. Tiene una investigación abierta en la Fiscalía de Junín. Esa sí tiene coherencia, ¿no? Esa palabra que finalmente me salió. Socios sucios, sucios socios. Ahí está. Repito, no hay ningún interés en mejorar la situación del país y la situación de los ciudadanos con el tema de la vacunación. No le interesa para nada. Ese es solamente un ejemplo. Muéstrame el segundo ejemplo, por favor. Ese sí lo tenemos. Y trata sobre el nuevo director general de minería del Ministerio de Energía y Minas. Melvin Flores. ¿Lo tenemos en pantalla? Muéstramelo, por favor. Vamos ahora. Es dirigente de Mercado Modelo de Huancayo, entra al MINEMA. Ahí tenemos justamente la resolución. Hacía justamente hincapié a eso Alberto Vergara en la entrevista que le daba a Mónica Delta. Ha sido hace 3-4 días. ¿Qué puede saber esta persona con todo el respeto que merece finalmente, no los que están a cargo de los mercados en el país y todo? Pero eso es puro bururú. La pregunta es, ¿técnicamente capacitado simplemente una cuota para hacer finalmente un tema patrimonialista? Es decir, poderte llevar la plata que te dé la gana, hacer los contratos, o sea, tirarte al Estado, viejo. Tirarte a la plata del Estado sin que te importe finalmente qué es lo que va a pasar con nuestro país.
esta es la persona que va a resolver el problema con una mina Cuajone que tiene sin operar hace 40 días, 5.000 personas sin agua. ¿Esta es la persona capacitada? ¿Cuál es su capacitación? Más que ser una persona vinculada a Perú Libre, a Junín, a Vladimir Cerrón y esos 44 votos, repito, de la supervivencia de Pedro Castillo en el Congreso. Dirigente del Mercado Modelo hace 2 años. O sea, ni siquiera es que era administrador, era uno de los dirigentes. Resolución de gerencia, ahí está. Número 490-2020. Eso es cuando estaba justamente en la Municipalidad Provincial de Huancayo y todos sabemos que la Municipalidad Provincial de Huancayo está en control absoluto de la gente de Perú Libre. Y aquí entro al tema fundamental. Hoy una columna, a mí me gustó mucho más la columna de Carlos Meléndez que la de Alberto Vergara, a las 2 en el diario El Comercio, le dieron más pelota a Alberto Vergara. ¿Por qué será? Pero en fin, momentum restituyente es lo que habla Carlos Meléndez en el diario El Comercio y claro, da una serie de pautas. Y finalmente dice algo que me parece fundamental. Dice, la salida de esta coyuntura crítica es reformar sin refundar. Es decir, la izquierda está fuera del lugar. Es decir, yo creo que la izquierda lo sabe, pero como es deshonesta, intelectualmente deshonesta, insiste con que es un momento constituyente, la Asamblea Constituyente, etc. Y dice, la salida de esta coyuntura crítica es reformar sin refundar. Refundar en las actuales circunstancias daría al traste con los pilares del crecimiento económico. Eso sería lo serio. Pero aquí todo el mundo es refundar, necesitamos refundar. Verónica Mendoza, Dixit. Pero lo que dice muy interesante es que si hay una institución que debe ser la encargada de justamente lograr esta reforma sin refundar, es el Congreso de la República. Y aquí nos topamos con otro gran problema, el Congreso de la República, repito. Y como no hay liderazgos, estamos fregados, estamos condenados a seguir en esta agonía con Pedro Castillo. O va a estar capacitado el Congreso de la República. Con esto cierro, para no molestarlos más. ¿Por qué? El Ejecutivo, además yo creo que es una medida que no va a solucionar absolutamente nada, porque sabemos que finalmente esa es una economía social de mercado, si se quiere. Tú puedes exonerar el IGB, pero lo que no se puede es regular precios. Por lo tanto, tú no puedes decirle y pasearte por todas las tiendas y decir, usted tiene que vender a tal precio. Obviamente el sentido común diría que si yo voy a poder finalmente exonerar del IGB, todos van a poder vender más barato. Van a poder vender 18% más barato el producto. Eso no necesariamente va a ser así, pero bueno, partamos del Ejecutivo, así lo ha planteado. El Ejecutivo manda un proyecto de ley al Congreso de la República en donde no da una lista, pero pone ciertos parámetros, ciertas condiciones para que finalmente se entienda cuáles productos deberían estar exonerados de IGB. Surgen proyectos de Fuerza Popular, de Acción Popular y de otros. Y al final se cuela, no sabemos cómo, un proyecto de Acción Popular que empieza a meter una serie de productos, tanto así que ha sido el ridículo, y finalmente el Congreso ha pedido recular. Luego, Mari Carmen Alba, presidenta del Congreso, quien dicho sea de paso, es la primera firma que lleva el proyecto de ley de Acción Popular que buscaba hacer una lista donde se metía carnes rojas, faisanes, pato, todas las aves de corral y una serie de cosas que habría que analizar al dedillo para ver si es que se buscaba favorecer a alguien. Lo que queda claro es que si el Ejecutivo era populista, el Congreso de la República con Acción Popular era muchísimo más populista, mucho menos técnico de lo que el Ejecutivo le había mandado al Congreso de la República. ¿De qué hablamos entonces? No hay una defensa en el Congreso de la República de la institucionalidad. ¿Qué vamos a hacer ahora? Yo solamente doy el ejemplo del tema de la exoneración del IGB y la famosa lista para que sepamos que no tenemos a qué aferrarnos. Por lo tanto, nuevamente, la calle, si se quiere, las protestas van a marcar la pauta, van a tener que ser mucho mayores, con más presión, para que pueda haber un cambio en el Congreso de la República, sobre todo si tenemos niños y niñas que ya vamos conociendo cada vez más. Bueno, se ha metido en un problema Mari Carmen Alba y Acción Popular, porque si bien la mayoría de gente votó a favor, hoy la congresista Silvana Robles, emperatriz Silvana Robles, que no me quiere dar una entrevista de ninguna manera, no sé por qué congresista, pero bueno, le manda esta carta y le llama la atención a Mari Carmen y le dice: ¿por qué ha sacado usted un comunicado en el cual invita al Ministerio de Economía y Finanzas a que finalmente corrijan esa ley que aprobó el Congreso de la República? Cuando no hay ninguna, solicitud a la Junta de Portavoces que autorice eso. Es decir, lo que plantea también es por qué finalmente sacaron un proyecto de ley que era el equivocado. Aquí parece que Silvana Robles ya no se comporta como miembro de Perú Libre, sino que efectivamente quería acotar el tema. O sea, pareciese que quería hacer algo técnico. Repito, el Congreso de la República y sobre todo Mari Carmen Alba, ¿por qué se fue con una lista
¿Y por qué demuestra nuevamente falta de pericia, incapacidad, mayor populismo y sobre todo torpeza? Porque con eso le ha dado una balita a Aníbal Torres para que salga a chancar nuevamente al Congreso de la República, para que le pueda tirar, ¿no?, soplar la pluma al Congreso de la República y decir: nosotros seremos unos inútiles, pero vaya que en el Congreso de la República estamos al mismo nivel. Parece alucinante. Conclusión: van a reformular el Congreso. Estaba tan en falta que ya reculó, ya ha dicho: ay sí, inmediatamente vamos a corregir, pero la aclaración y la explicación todavía falta darlas. Es decir, se ha perdido tiempo. Es cierto que si la ley entra en vigencia igual tendríamos que ir hasta el Congreso de la República, tendríamos que ir hasta mayo, porque el tema del IGB siempre se ve al final de mes, tendríamos que ir hasta mayo. Todavía hay tiempo, pero insisto, ¿en manos de quién estamos? De un ejecutivo y un Congreso de la República. No es bueno generalizar. Habíamos invitado a la congresista Ruth Luque para hablar también junto con Adriana Tudela. Son dos congresistas que, claro, quizás si aprueban el proyecto de ley que presenta Adriana Tudela, puedan finalmente volver a postular si es que sale Pedro Castillo del Congreso y si es que de la presidencia, y si es que salen también todos los congresistas y vamos a unas elecciones generales, ¿ok? A nuevas elecciones generales. Será finalmente, repito, no hay que generalizar, pero ese es el mensaje que nos llega del Congreso de la República. Es más, con esta termino, ante la incapacidad del Ejecutivo, siempre tenemos un Congreso para darle oxígeno a un gobierno que cada vez debería tener menos por sus propios errores, pero resulta que los errores del Congreso le dan oxígeno al presidente de la República, Pedro Castillo. Estamos con Adriana Tudela, congresista de Avanza País. Congresista, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Cristian. Primero que todo, esto quería comentar antes de ir al proyecto de ley. ¿Qué pasó? ¿Por qué Acción Popular viene justamente con esta lista que incluye otros productos? Y ante el tuitazo del señor Aníbal Torres, inmediatamente recula y dice: vamos a corregir. Bueno, evidentemente se ha cometido un gran error, producto de la negligencia, en mi opinión, de la Comisión de Economía, porque finalmente esto ha sido introducido en el texto sustitutorio que planteó la Comisión de Economía, y creo que debemos identificar... ¿La Comisión de Economía que lidera quién? Silvia Montesa. Acción Popular. Así es. Y creo que definitivamente tenemos que encontrar en qué momento del proceso es que ha ocurrido este error y por qué se han incluido estos elementos que no debieron estar incluidos. Sin embargo, es importante mencionar que este es un error subsanable y considero que el premier Aníbal Torres está utilizando este error para confrontar, para dividir, y podría haberse solucionado esto rápidamente si es que ellos, al haber identificado el error, hubiesen observado el proyecto de ley y nosotros nos hubiésemos allanado esta observación para poder aprobar nuevamente el proyecto subsanado. Pero eso va a suceder, congresista. Ellos ya tienen, entiendo que justamente van a observar el proyecto para que se vuelva a revisar. Claro, pero lo han debido hacer en el momento en el que han identificado el proyecto y no dejar que pasen los días y utilizar esto para sus fines políticos, para generar más confrontación. Ok. Y pero a ver, que desde el punto de vista, realmente tuviesen la intención de trabajar a favor de los peruanos y de corregir el error, hubiesen reaccionado más rápidamente y hubiesen enviado la observación en el momento en que identificaron el error. Pero desde el punto de vista político es válido, y la pregunta sería también ¿por qué finalmente el Congreso de la República le da esta posibilidad al gobierno, al señor Aníbal Torres, de plantear este tema? Entonces, he empezado diciendo que es un error innegable y ha sido producto de la negligencia de la Comisión de Economía. Solamente es un error, congresista, no podríamos pensar justamente algo más. ¿Cómo podemos pensar que, digamos, en el Congreso se cometen errores tan a la ligera? Sobre todo de parte de Acción Popular. Ojo que yo le estoy cargando la tinta a Acción Popular. Es cierto que incluso gente de Perú Libre que hoy sale a decir: yo no había leído, no estaban al tanto exactamente, pero ¿cómo así y qué papel ha cumplido la presidenta del Congreso nuevamente dándole un oxígeno a un gobierno que ni siquiera lo merece? Por supuesto, esto es un error, no ha debido ocurrir y creo que, como dije, tenemos que identificar en qué momento del proceso de aprobación de este texto sustitutorio es que sucedió este problema. Pero creo que en este momento debemos enfocarnos en solucionar los problemas de los peruanos y parece que ese no es el objetivo del Ejecutivo, porque más bien se ha dedicado a explotar esto políticamente y no a darle solución inmediata como podríamos haberlo hecho. Claro. Ok, pero siempre se parte de que el Congreso pudo haberlo hecho bien. Entonces, claro, error, pero también negligencia. Usted es diplomática, dice que finalmente es la falta de pericia, de experiencia. Ojalá sea así. El tiempo finalmente lo dirá, qué tan rápido lo corrige. Quiero ir, antes de obviamente tratar temas de coyuntura, pero creo que este proyecto está muy vinculado justamente a la coyuntura política. Primero, restablecer la reelección y luego
promueve la renovación del Congreso. Aquí tengo ambos proyectos de ley. ¿Por qué es necesario volver a la reelección? Algo que puede ser impopular. ¿Y por qué o cómo se plantearía esta renovación del Congreso? ¿Esto significaría, digamos, elecciones cada 2 años y medio? Cuénteme un poco, por favor. Bueno, creo que podríamos empezar con el referéndum que prohibió la reelección en el año 2018. Sí. Creo que el hecho de que esa medida en particular haya tenido esos altos niveles de aprobación en el referéndum respondió a un legítimo descontento por parte de la ciudadanía, que siente que eligen a sus autoridades, eligen a sus representantes, y una vez que llegan al poder no tienen ellos mecanismos para realmente evaluar el trabajo que realizan los representantes ni para hacerlos responsables por las decisiones que toman estos representantes. Básicamente, los autoridades se desentienden del electorado durante 5 años y se convierten en unos intocables. Y es justamente ese problema que busco solucionar con esta reforma, ¿no? Lo que estoy planteando es que el Congreso se renueve cada 2 años y medio, es decir, darle a la ciudadanía herramientas para poder evaluar el trabajo que hace su representante ante el Congreso. Y eso es lo que estoy planteando, que cada 2 años y medio el ciudadano pueda decir, ok, tú lo estás haciendo bien, por lo tanto puedo reelegirte para que estés 2 años y medio más, tú lo estás haciendo mal, te reemplazo por otra persona que pueda hacer mejor el trabajo. Entonces, creo que es muy importante tomar en cuenta el descontento que se manifestó en el referéndum que prohibió la reelección. Creo que no fue esa la forma de resolver un problema que es real, que hay una desconexión gigantesca entre las autoridades y los ciudadanos. O sea, ¿usted cree que poniéndolo juntos, digamos, va a lograr vencer esa resistencia que hay de parte de la ciudadanía? Creo respecto que de la sí. reelección, claro, porque como me decía, fue bastante popular y de hecho Martín Vizcarra se agarró de eso, sin ningún tipo de sustento técnico. Hoy estamos viendo los costos, pero era súper popular. Sí, definitivamente creo que no fue la forma de resolver un problema real. Se prohibió la reelección, creo que ya nos estamos dando cuenta de que fue un error, y creo que este error que hemos visto en el proyecto de exoneración del IGB es prueba fehaciente de que sí se necesita gente con experiencia y que pueda hacer una carrera dentro del Parlamento. Y es por eso que estoy planteando esta reforma. Creo que efectivamente, digamos, que hayan 5 años de periodo parlamentario en el cual el congresista no le rinde cuentas a nadie y se convierte en un intocable es algo inviable. Y creo que debemos acortar el periodo para que el electorado y la ciudadanía pueda evaluar a los representantes, participar más frecuentemente en las decisiones democráticas del país, pero al mismo tiempo permitir la reelección. Ok, entonces, ¿esto significaría elecciones congresales legislativas cada 2 años y medio? Así es. Ok, el presupuesto, eso, digamos, ¿cuánto es? No, por supuesto, no es mucho. Bueno, lo que cueste hacer una elección, ¿no? En el proyecto de ley está exactamente el presupuesto, pero creo que más allá de los costos, creo que es importante entender que no todo costo es negativo. Nosotros tenemos que hacer finalmente, si un va a lograr balance. más representación o que se sienta más representado, es una inversión, no un costo. Exactamente, hacemos un balance. Y si nosotros tomamos en consideración lo positivo que nos va a traer esta reforma, que es mejor representación, mejores candidatos y mayor conexión, que finalmente va a terminar fortaleciendo nuestra democracia y fortaleciendo la institucionalidad del Parlamento, creo que es finalmente una inversión, es un costo que vale la pena asumir. Ok, entonces, por ejemplo, pero no hay, digamos, no hay ningún impedimento para reelegirse ad infinitum, es decir, 2 años y medio, pueden ser 4 periodos de 2 años y medio, es decir, 10 años o más, no hay ningún impedimento ahí. Yo considero que debería haber una reelección indeterminada, como sucede, digamos, en las democracias más desarrolladas del mundo. No hay un límite a la reelección parlamentaria. Entiendo que si el periodo fuese 5 años, sí tendría sentido tal vez limitarla a 2 reelecciones, pero creo que si el periodo es de 2 años y medio, en realidad no habría mayor problema en permitir la reelección, y además ya hemos visto cómo realmente las autoridades que logran reelegirse son pocas, ¿no? Creo que no alcanzan ni siquiera el 20% del Congreso, de los parlamentarios, cuando había reelección, los que lograban reelegirse. Ok, ahora, dentro del tema negativo, ¿cuáles son, digamos, las cosas, si es que ha detectado alguna, que finalmente terminan quedando de lado porque son más los factores positivos? Pienso, por ejemplo, siempre se ha hablado que en una elección presidencial que viene justamente con la del Congreso, como es en primera vuelta, al final cuando una segunda vuelta queda el tema mal armado y un presidente que llega sin un apoyo de bancada en el Congreso siempre termina mal. Y siempre nos dan los ejemplos de que efectivamente ha terminado mal. ¿Cuál sería el costo, por ejemplo, o el peligro de que primero llega un presidente con una importante bancada y por el deterioro natural del presidente arrastra su bancada y obviamente desaparece ese apoyo en el Congreso
al medio mandato, ¿no? A los 2 años y medio. Bueno, creo que esa propuesta también resuelve en cierta medida ese problema porque finalmente deja en manos de la ciudadanía esa decisión. Hemos visto durante las últimas décadas como un argumento para embestir contra el Parlamento, para cerrar, contra la Constitución del Congreso ha sido es que no me dejan gobernar y van a estar ahí 5 años. Por lo tanto, yo tengo que cerrar el Congreso. Si nosotros podemos alterar la composición parlamentaria cada 2 años y medio, le quitamos piso a ese tipo de argumentos autoritarios y antidemocráticos. Y le dejamos a la ciudadanía la tarea de definir si quieren un Congreso afín al gobierno de turno o si quieren un Congreso opositor, en función a qué tan bien o mal lo está haciendo el Ejecutivo. Entonces, en cierta medida, no solo fortalece la representación, sino que también nos da una salida a esta constante confrontación que tenemos en el país entre el Ejecutivo y el Legislativo. A ver, son reformas que suenan interesantes, y creo que haces alusión justamente a la reforma o a la comisión que se formó, que justamente terminó en las propuestas de Martín Vizcarra, pero claro, de las cuales seleccionó, ¿no?, para su interés político. Entonces, no pueden ser aisladas. ¿Qué se tendría que hacer también para que finalmente funcionen las propuestas que usted plantea, congresista, dentro de los partidos políticos? Por ejemplo, ¿cree que esto, independientemente de que no se haga nada con la manera como se manejan los partidos actualmente, puede funcionar? ¿O hay una condición sine qua non previa? Considero que tanto esa propuesta como el voto voluntario y la reforma que plantea cambiar nuestro sistema... Ahorita voy a eso, pero el voto voluntario no lo has planteado todavía. Sí, también está planteado. De hecho, lo planteé antes que esta propuesta. Okay. Tanto esta propuesta como el voto voluntario y los distritos uninominales, que es decir, cambiar la forma en la cual elegimos a los congresistas, ya no hacerlo con listas parlamentarias a través de un sistema proporcional, sino en circunscripciones más pequeñas, cada una de las cuales elige a un representante al Congreso. En el fondo generamos los incentivos y las condiciones para que los partidos políticos tengan que hacer el trabajo que no han venido haciendo hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, con el voto obligatorio, lo que le estamos dando a los partidos es un público cautivo. Entonces, finalmente, los partidos reciben votos de personas a las cuales nunca tuvieron que acercarse a convencer. Y creo que eso también genera una fuerte desconexión, genera candidatos de baja calidad, genera partidos que no hacen realmente un trabajo de bases, de convencimiento del electorado. Entonces, creo que más allá de las reformas o de las regulaciones que se puedan aprobar para ir, digamos, internamente en los partidos, si nosotros aprobamos reformas que cambien las reglas del juego, podemos generar los incentivos correctos para mejorar. Eso es justamente lo que planteaba Carlos Meléndez, ¿no? Porque si decimos que se vayan todos y venimos con las mismas reglas, lo más probable es que vaya a ocurrir exactamente lo mismo. Exactamente. Digamos, incluso si nosotros lográramos sacar a Pedro Castillo y hay elecciones generales el día de mañana, no creo que solucionemos el problema de fondo que estamos enfrentando, que es una crisis institucional muy profunda. Si nosotros no cambiamos las reglas del juego y seguimos haciendo lo mismo de siempre, no podemos esperar resultados distintos. Eso me lleva a un tema fundamental, porque también se ha cuestionado, claro, dentro del que se va Pedro Castillo, que también la gente quiere que se vaya el Congreso de la República. Muchos congresos se aferran finalmente, muchos congresistas, perdón, se aferran al cargo y dicen, ¿por qué esto tiene que ser solamente el presidente? Y finalmente, si es que Dina Boluarte también se convocará a elecciones. Pero te vino una entrevista durante la semana que tú decías, bueno, si es que llegamos a ese punto, yo no tendría ningún problema efectivamente. Pero claro, con esta norma sería, me parece, más limpio para los congresistas o más justo para los congresistas y para los electores tener la posibilidad de decir, bueno, que se vayan todos, pero si yo estoy contento con mi congresista, poderlo reelegir. Viene un poco de la mano también, es decir, estos proyectos de ley con la posición que tú planteabas ese día en la entrevista, creo, con Milagros Leiva, de decir, bueno, yo estoy dispuesta a irme también, pero claro, con estos cambios previos. Es decir, sería bueno que ustedes acepten también el tema de que se vayan todos, pero que hagan los cambios necesarios para que no sea un disparo al aire esas nuevas elecciones adelantadas. Exacto. Estas propuestas en realidad son propuestas que yo prometí durante mi campaña, incluso antes de saber quiénes llegaban a la segunda vuelta y que íbamos a estar en esta crisis horrorosa. Te has concentrado mucho en la vacancia, por eso no las has planteado antes. Digamos, las crisis han sido múltiples, interminables y constantes y por lo tanto, ha tomado un poco más de tiempo del que yo hubiera querido presentar las propuestas, pero ya están presentadas, eran promesas mías de campaña y sí, buscan solucionar problemas de fondo, ¿no? Y sí, yo señalé que el adelanto de elecciones es algo que yo apoyaría si llegado a cierto punto vemos como la única salida de la crisis, pero sí considero que no es una medida
que debamos apoyar como primera alternativa, porque considero que si el día de mañana tenemos elecciones generales, lo que estaríamos haciendo básicamente es patear el tablero, volverlo a poner y volver a repartir las mismas fichas o las mismas cartas que teníamos antes. Eso es lo que yo planteaba como un liderazgo, por lo menos mostrar un norte. Es decir, si no se hacen reformas y se insiste con el tema que se vayan, y no me dices qué va a venir después o cómo va a cambiar lo que puede venir después. Exactamente, pues no probablemente terminamos con algo igual o peor, entonces, porque si no sabemos qué es lo que va a ocurrir si seguimos haciendo exactamente lo mismo. Entonces la pregunta, congresista, es ¿qué apoyo tiene? ¿Qué apoyo tiene para que finalmente esto no se quede en una propuesta de Adriana Tudela, sino finalmente no se dé un cambio que por lo menos brinde la esperanza de que si es que hay elecciones adelantadas o si se llega finalmente al 2026, las cosas pueden cambiar porque hay nuevas reglas de juego? Así es. Bueno, ¿qué segura estás de que esto se aprueba? Yo confío en que sí vamos a lograr aprobar las reformas. De hecho, no son las únicas reformas que se han planteado. También tenemos reformas de la bicameralidad. ¿Sí? Entiendo que el Partido Morado también ha planteado una propuesta y creo que hay una disposición en el Congreso a abrir el debate y aprobar una reforma política de verdad, que realmente solucione los problemas de fondo que estamos enfrentando y que no sea meramente superficial. Entonces, si bien tal vez mi propuesta no se apruebe, digamos, tal cual literal está planteada, creo que es importante tener el debate y es importante empezar a buscar soluciones que no respondan únicamente a la coyuntura ni a lo que estamos viviendo exactamente el día de hoy, sino que tengan una mirada a largo plazo. Solamente para adelantar, ¿has logrado la firma solamente de, digamos, miembros de tu bancada? ¿Tienes otros partidos? ¿Lo has conversado con otros también? Sí, yo he evidentemente conversado esto con otras bancadas. He recibido comentarios positivos. Solamente recolecté firmas dentro de mi bancada porque quería presentar los proyectos ya, digamos. Okay. No me rechazaron las firmas de otras bancadas, simplemente busqué firmas en mi bancada antes de presentarlas. Ahora toca la chamba de convencer finalmente a la mayoría y también a la ciudadanía, ¿no? Por eso justamente queríamos conversar. Sí me llamó la atención nuevamente, quizá por la coyuntura, que personas que siempre han hablado de las reformas, etcétera, no hayan finalmente tocado el tema de tus propuestas. Solamente en un minuto, Adriana Tudela, para que le expliques a los televidentes. La otra propuesta, ¿no? Que son distritos electorales más pequeños. Y yo siempre doy el ejemplo de Lima. Cuando uno finalmente vota en Lima, si no salió el candidato por el cual tú votaste, tú tienes 30 y tantos finalmente personas que te representan, que finalmente no te representan. ¿Cómo cambiaría esto dando el ejemplo de Lima nuevamente? Claro, o sea, en Lima, que somos más o menos 8 millones de electores, votamos por... digamos, hay una oferta gigantesca de candidatos, entre todas las listas suman como 500, 600 candidatos, de los cuales entran al Congreso 33. Y estos 33 representan cada uno en simultáneo a 8 millones de electores. Entonces, digamos, esa relación de representación es muy difusa, está muy diluida, ni los ciudadanos saben cuál de los 33 los representan a ellos, ni los congresistas saben exactamente a qué grupo de los 8 millones de electores representan ellos. Y lo que busco, digamos, solucionar con esta propuesta es Lima, en lugar de ser una sola circunscripción, sería 33 circunscripciones más pequeñas, alrededor de 250.000 personas dentro de cada circunscripción, cada una de las cuales elige a un candidato al Congreso. Los partidos presentan a un candidato y eso también favorece, digamos, los costos de información, ¿no? Porque el costo de informarse para los ciudadanos de 600 candidatos es altísimo. Si nosotros reducimos también el número de candidatos, eso va a favorecer a tener un voto más informado, más responsable y finalmente le vamos a dar al ciudadano a una autoridad, a un representante con nombre y apellido que responde directamente ante ellos y una persona a la cual pueden hacer directamente responsable por sus decisiones, lo cual no sucede al día de hoy. Eso es fundamental. Congresista Tudela, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Hasta pronto. Bien, vamos a conversar ahora justamente con Jorge Nieto Montesinos. Lo ponemos con analista político, pero también es político porque finalmente está en el trabajo de la conformación de un partido político. De eso vamos a hablar también. ¿Lo tenemos? Jorge Nieto Montesinos, muy buenas noches, gracias por atendernos. Hola, Cristian, gracias por invitarme. No, gracias a ti. Jorge, a ver, lo primero, veía también una entrevista tuya esta semana. Y claro, tú planteas algo que también plantea como una opción Jaime Althaus en su columna ayer en el diario El Comercio, que es la posibilidad aún de que este gobierno se pueda quedar con el presidente Castillo, pero finalmente nombrando a ese gabinete, ¿no? A un primer ministro que tenga un juego propio. Cuéntame un poco más, ¿por qué tú crees que eso es todavía una opción, viendo, digamos, ¿no?, el patrimonialismo al cual finalmente responde este presidente? Tú decías que lo único que le interesa a este gobierno que está a la defensiva son 44 votos para asegurar la supervivencia. ¿Por qué todavía crees que esa opción del gabinete y del primer ministro es una viable?
Bueno, inevitablemente, si queremos salir de la situación en la que estamos, tenemos que constituir un gabinete de salvación nacional que tenga como base un acuerdo político que nos permita trascender de la situación. Eso es inevitable con el señor Castillo, con la señora Boluarte o con quien venga. Pero necesitamos transitar por ahí y por un acuerdo mínimo que nos permita tener programa en el corto plazo y luego una ruta de salida. Eso ya dependerá de la correlación de fuerzas y de cómo se evalúa. Probablemente tengan que adelantarse las elecciones. Y por tanto, eso tiene que ser parte del acuerdo político. Pero en cualquier manera, Castillo, Boluarte o quien venga, tiene que haber un gobierno de gabinete. Lo que no podemos es tener la situación actual. Y en este momento, yo creo que ya el gabinete actual está muerto. Lo he escuchado en alguna de las intervenciones anteriores. Se ha cambiado ministros para continuar con la misma política. La censura de un ministro es la censura de una política. Y por tanto, lo que se necesita es cambiar esa política. La censura de un gabinete es la censura de una política. Y por tanto, se necesita cambiar esa política. ¿Qué política en este caso? Tenemos ya 4 gabinetes, seguramente tenemos en este momento ya elaborándose un 5º gabinete. Entonces, esa situación tiene que ser manejada de modo distinto a las anteriores. Si seguimos con gabinetes de mis amigos, de los amigos de mis amigos o de la gente que pasa por ahí y me gustó, eso no va a resolver el problema. Y lo que va a terminar ocurriendo, Cristian, es que se haga realidad aquello que el mismo presidente ha planteado en corrillos en la vida pública peruana. Él dijo, fui al Congreso a hablar, o hizo decir más bien en su nombre, fui al Congreso a hablar, pero en realidad a última hora saqué mi propuesta que era elecciones generales y que nos vayamos todos. A lo mejor, si insiste en un 5º gabinete en la misma forma de constitución de los gabinetes anteriores, pues vamos a hacerle caso al presidente y tendremos que ir a elecciones adelantadas. Esa es la solución que tú ves viable, Jorge. Entonces, explícame un poco más y si nos puedes dar un ejemplo de qué sería eso que llamas tú, digamos, no un gobierno de gabinete. En la entrevista con Javier Torres, claro, él te planteó el ejemplo de PPK con Alejandro Toledo. Tú decías que no es tanto así. ¿Cuál podría ser un ejemplo que nos acercase a eso que tú vislumbras como una salida a la crisis actual? Es darle un peso al gabinete, Cristian. Es darle un peso al gabinete y al primer ministro o primera ministra, que efectivamente gobierne. Ese es el punto. Y que el presidente tenga o la presidenta tenga las funciones institucionales que la Constitución le mandata. Pero también obligación constitucional es que los ministros son los políticamente responsables y el primer ministro es el vocero y conductor del gabinete. Por tanto, las tareas de gobierno son las tareas que debe cumplir ese gabinete empoderado por un acuerdo político. Y el presidente o la presidenta tendrá que cumplir las tareas que están también planteadas en la Constitución. Pero lo que necesitamos es ese gabinete que gobierne, que es lo que hoy día no tenemos. Hoy día tenemos un gobierno. He escuchado, Cristian, sí, con mucha tristeza, y he leído también con mucha tristeza varios artículos y varias opiniones sobre lo que está pasando hoy día. Y todas ellas olvidan un hecho que a mí me parece de la máxima importancia. Estamos hablando, Cristian, en un momento en el cual 5 peruanos han muerto. Sí. Candy Nostroza en Junín, 31 años. Bruce Pumazunco, 13 años, en Junín también. Jorge Maldonado, 82 años en Lima Provincias. Alexander Trujillo, 18 años en Huánuco. Y John Quinto, 25 años en Ica. Nadie los ha mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué crees que hay esa diferencia, Jorge? Y hablo de la diferencia respecto de otras personas que murieron en protestas anteriores. No quiero contraponer. Lo que digo es una democracia y sus líderes u opinantes democráticos que se olvida de una situación tan grave como 5 personas muertas en un país, no es una buena democracia. Yo recuerdo que en el año 81, cuando el primer gobierno de Fernando Belaúnde, el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, el señor de la Jara, ministro del Interior, renunció porque murió un muchacho en unas manifestaciones en el Cusco. Aquí nadie ha movido ni una ceja. El señor primer ministro ya, si tuviera un poco de rubor político, debería haber presentado su renuncia. Pero como no lo ha hecho, el presidente debería habérsela pedido. Y como no lo ha hecho, el Congreso debería haberlo llamado ya a interpelación. 5 ciudadanos peruanos muertos. ¿Qué más grave que esto? Y sin embargo, ni en la opinión,
ni en la elaboración intelectual, ni en el ejercicio político del gobierno o del Congreso, este es un hecho relevante. Me causa profunda tristeza y habla muy mal de nuestra democracia. Pero de nuestra democracia y finalmente de todos los peruanos. Una entrevista con Luis Paz la semana pasada decía, claro, mucha gente se quiere quedar en el rival político, en el adversario, en el enemigo, pero parece, como tú dices, que claro, esto que acabas de mencionar muestra un deterioro finalmente de toda la sociedad. Esa es una salida más de fondo. ¿Cómo crees que puede cambiar más allá de la opción que me has dicho para salir de esta crisis que significa este gobierno actual? Pedro Castillo. Claro, esta crisis tiene que ver con esta situación y ya te he planteado una salida política. Hay otras que tienen que ver con los temas económicos. Para mí no hay más salida en la parte económica frente a las demandas que están planteadas que intercambiar el ingreso de dólares que tenemos por cobre y comprar con eso paz social. Pero además comprar no solamente paz social, que es el corto plazo, sino comprar tiempo. En el caso de los transportistas, para asociar estos apoyos que están consiguiendo, más allá de los apoyos ilegales que no deberían ser otorgados, pero los apoyos que atienden demandas legítimas, debería ser acompañado con un gran programa de financiación de una transformación del parque automotor del transporte público en el Perú. Necesitamos hacernos cargo de la transición energética. Otras ciudades en la región ya lo están haciendo y están transformando su transporte público en buses y camiones eléctricos o de energía solar. Tenemos que hacer eso en el Perú. Y en el caso de los agricultores, con todas las dificultades que hay en este conjunto de problemas, tendríamos que transitar o recuperar un viejo proyecto que lo pensamos cuando se planteó el gas de camisea, industria de fertilizantes. Necesitamos producir industria de fertilizantes. Tenemos todo para hacerlo, pero tenemos que plantearlo ahora comprando paz social, pero al mismo tiempo comprando tiempo para desarrollar los proyectos que se necesitan. Ahora, en el largo plazo, Cristian, lo que necesitamos es renovar moral, ética y políticamente nuestros liderazgos. Uno puede tener toda la ingeniería política que se quiera, renovar por mitades, renovar cada 2 años y medio, plantear una solución, otra solución, prohibir que entren estos, que no entre nosotros. Pero la ingeniería política no resuelve algo que está en el alma humana. Y lo que hemos hecho en los últimos 30 o 40 años es deteriorar sistemática y progresivamente nuestra política. No hay partidos en los cuales se formen los jóvenes y las muchachas que quieran hacer política, y las universidades donde se formaban los líderes antes. Piensa tú en Haya de la Torre, piensa tú en esa generación que rodeó a Mariátegui, o piensa en los últimos, en los años 60, se formaban en los debates universitarios. Hemos proscrito la política de las universidades. Entonces, sin política en las universidades que formen jóvenes y muchachas, y sin partidos políticos que formen, ¿por qué nos sorprendemos que no tengamos renovación? Ok. Jorge, déjame volver un poco a la coyuntura, porque claro, si planteas como una opción el tema de un gobierno de gabinete, ¿no? Y me das esa definición que incluye un acuerdo político, me imagino que eso incluye también a partidos de la oposición, etcétera, al Congreso de la República. Pero el tema fundamental es que si es que tú, Jorge Nieto Montesinos, digamos, pondrías tu cargo, tu prestigio, donde pone finalmente esta opción que das, y tú aceptarías ser justamente ese primer ministro que liderase este gobierno de gabinete. Y la pregunta sería, ¿qué condiciones necesitarías para finalmente asumir ese reto? Cuando me plantearon esa posibilidad hace ya unas semanas, yo puse 2 condiciones. La primera es que se expliquen los casos de corrupción que están en la Fiscalía y que rodean a... Perdón, Jorge, ¿cuándo te la plantearon y quién te la planteó? En su momento, cuando se discutió después de la salida del cuarto del tercer gabinete... ¿De Mirta Vázquez? ¿Después de Mirta Vázquez o antes? No, después del señor que vino después de Mirta Vázquez. Valer. Se me invitó, fue público, salí en una declaración en un programa de televisión y señalé 2 cosas. Uno, que se expliquen los casos de corrupción con explicaciones convincentes que rodean al presidente. El primer ministro o la primera ministra puede ser un genio, puede ser Churchill trasladado a la política peruana, pero mientras haya un borde de ilegitimidad y de descrédito de la figura presidencial, no será posible construir consensos legítimos. Entonces, este es un tema fundamental. Y el segundo tema fundamental es que gobierna el gabinete. Si eso no ocurre, entonces estamos haciendo un baile de máscaras, que es lo que se ha venido haciendo hasta ahora. Te lo menciono en el caso de los ministros. Se cambian
ministros, pero se mantienen las políticas. La censura de ministros es para cambiar políticas, no solo personas. Ahora, en este caso en concreto, en esta situación, yo creo que ya el gabinete actual debe tener reemplazo y el primer ministro debe tener reemplazo. Me imagino que están en esa situación en este momento. Pero si no es así, el Congreso tendría que hacer lo suyo. Porque estamos ya, o el gobierno, el presidente nombra un gabinete de un modo correcto, convoca a un primer ministro, convoca a una primera ministra y ella le propone un equipo de gobierno que finalmente validan con él, o volvemos a repetir la misma receta de hasta ahora. Mis amigos, los que conozco, los que no saben, pero que, o en su peor extremo, los que tienen antecedentes, porque la verdad es que hay tal cantidad de antecedentes. Pero si está envuelto, Jorge, en temas de corrupción, finalmente tiene a los sobrinos, no lo ha hecho, parece que, claro, es un wishful thinking, o sea, un buen deseo lo que tú planteas, pero el señor Pedro Castillo, así quisiera, no lo va a poder hacer. Es que si no se plantean las cosas de esta manera, lo que está abierto es la posibilidad, la necesidad de que el presidente se vaya del gobierno. Y él mismo lo ha planteado, no solamente yo u otras gentes. Él ha dicho que no, que fue al Congreso con la intención de pedir un adelanto de elecciones. No lo ha dicho él, lo ha hecho decir en su nombre y no lo ha desmentido, o sea que lo ha dicho él, que fue al Congreso para pedir que hubiera adelanto de elecciones, pero que quiso darle una última oportunidad. Sí, pero parece que no lo habían hablado, ¿no? Yo se lo pregunté a algunos congresistas, lo habían hablado en un grupo pequeño, es decir, parece que fue un bluff también de Aníbal Torres, que ya nos vamos acostumbrando finalmente a cómo no, finalmente se va de boca y arma algunos papeles. Pero el presidente no lo ha desmentido. El presidente no lo ha desmentido y quien calla otorga. Okay. Bueno, en este caso más grave, pues, porque si su primer ministro está diciendo que el presidente piensa o pensaba que debería haber adelanto de elecciones y no lo defiende, bueno, ya la falta de liderazgo es clarísima. Jorge, solamente una última. Entonces, ¿te parece que, claro, lo ideal desde tu punto de vista sería este gobierno de gabinete que planteas, mejor aún que ir a un adelanto de elecciones que tampoco tendríamos control de nada de lo que podría pasar? Porque finalmente, si nada ha cambiado y haces exactamente lo mismo, lo más probable es que tengas el mismo resultado. Es decir, ¿esa primera opción te parece mejor que el adelanto de elecciones y volver a tirar los dados? Porque hay que construir salidas, incluso para hacer adelanto de elecciones hay que llegar a acuerdos. Si nosotros decimos hoy día, como lo dice ya en este momento mucha gente en el país, que se vayan todos, sí, alguna modificación tiene que haber para que ese que se vayan todos no signifique que vuelvan los mismos. Por ejemplo, construir otras ofertas políticas. En mi caso, con otros ciudadanos, estamos tratando de construir el Partido del Buen Gobierno como partido, con líderes enraizados en la sociedad, con capacidad de formación de liderazgos, con propuestas y con programas, con políticas. Analizamos permanentemente todo lo que está pasando en el gobierno y tenemos opinión sobre los puntos distintos que hay en el gobierno. Pero es un esfuerzo, hay otros, si no hay ofertas políticas nuevas. Si la gente no participa y toma su lugar en la política, los pícaros y los corruptos seguirán mandando en el país. Con esa termino. Me has tirado algunas frases, digamos, ya en modo candidato, Jorge. ¿Cómo va finalmente la inscripción del grupo partidario, del partido político, para que puedan participar? Estamos avanzando, no es muy fácil, porque la situación es muy adversa en la sociedad, pero estamos avanzando, vamos a hacer esfuerzo y vamos a persistir. Y vamos finalmente a terminar inscribiendo el Partido del Buen Gobierno y encontrando una forma de participar en la política peruana con opciones distintas. El Partido del Buen Gobierno es hoy día un espacio abierto para toda la gente honesta que quiera hacerse cargo de su lugar en la historia. Okay. Si nosotros no participamos, los pícaros, los corruptos seguirán haciendo lo que les da la gana. Solamente un hipotético caso. Si fueses hoy congresista, ¿tú habrías votado a favor de la vacancia? ¿Votarías por la vacancia? Ese puntual. Tal como fue planteada la vacancia desde el comienzo, me pareció siempre un error. No fue una medida política, fue una obsesión. Cuando uno coloca alternativas políticas en el debate público, tiene que tomar en cuenta las correlaciones. Las dos veces ha fracasado y no ha llegado ni siquiera de cerca a la cifra que se requería. Pero no la vacancia como el proceso político, digamos, no torpe que finalmente llevó a cabo el Congreso de la República, sino la vacancia con el fin último de finalmente que no se mantenga este presidente Castillo, que estamos viendo lo que le está haciendo al país. Si hay un acuerdo político, si hay un gabinete de salvación nacional y hay una ruta de salida, toda fórmula es buena, incluyendo la vacancia. Jorge Nieto Montesinos, un placer como siempre, gracias. Muy amable, gracias a ti. Saludos. Bien, vámonos a una pausa, aquí, allá, regresamos, ya venimos.
Bien, amigos, nosotros nos vamos, se queda con Latina Deportes, la polémica. De equipo de lujo por allá. Chao, chao.